Hola, bienvenidos a este video. En este caso vamos a estudiar la multiplicación algebraica. La multiplicación algebraica, primero que nada, cumple con la ley conmutativa. ¿De qué se trata la ley conmutativa? Pues se trata de lo siguiente: si yo tengo, por ejemplo, el producto de x por y por z, la ley conmutativa dice que no importa el orden de los factores, no va a alterar el producto. Es decir, esta misma multiplicación la podemos escribir como x, y, z y no se va a alterar el producto. Es lo mismo que si tenemos el producto de a por b por c. Podemos hacer estas combinaciones, podemos poner b por a por c, o c, por a por b, y va a pasar lo mismo. Si lo hacemos con números, por ejemplo, si tengo 2 por 3 por 1, el orden en que los multiplique no va a alterar el producto. Por ejemplo, aquí sería 2 por 3, son 6 por 1, pues nos queda como 6. Si yo los acomodo de esta otra forma y pongo 1 por 2 por 3, la multiplicación va a ser exactamente la misma. 1 por 2 son 2 y 2 por 3 me va a dar 6. Entonces eso es a lo que se refiere la ley conmutativa o propiedad conmutativa de la multiplicación. En una palabra, quiere decir que el orden de los factores no va a alterar el producto. Bien, y por otro lado tengo la ley asociativa. Si yo tengo el producto de A por B por C, yo puedo decidir qué producto se puede efectuar primero. Es decir, yo puedo efectuar primero el producto de A por B y después multiplicarlo a C, lo cual sería igual a que yo puedo hacer ahora, dejarla afuera y agrupar usando signos de agrupación B por C. En las tarjetas te dejo un video donde hablamos sobre signos de agrupación para que puedas complementar lo que estamos haciendo aquí. Bien, vamos a pasar a otros dos aspectos de la multiplicación, que son las leyes de los signos. Las leyes de los signos los vamos a abreviar de esta manera. Si yo multiplico, vamos a representar la multiplicación aquí pensando que es un factor positivo. Si multiplico un factor positivo o un número positivo por otro número positivo, el resultado también es positivo. Si por el contrario multiplicamos un número negativo por un número positivo, el resultado va a ser negativo. Si tenemos un número positivo que multiplique a un número negativo, el resultado también deviene en negativo. Y por último, si tenemos negativo por negativo, el resultado va a ser positivo. Es decir, haciendo algunos ejemplos, por ejemplo, perdón por la redundancia, si yo tengo el número 2 multiplicado por 3, esto es igual a 6. Ambos son positivos, no se está poniendo aquí los signos, pero sabemos que ambos son negativos. Si yo tengo este otro ejemplo, tengo aquí menos 1 negativo que va a multiplicar a 3, que es positivo, el resultado va a ser igual a menos 3 por 1 son 3. Y lo mismo sucede si yo tengo un número positivo, por ejemplo 4, que es positivo, por lo tanto no estamos precediendo su signo, que multiplique a menos 2, que es negativo, más por menos me va a dar menos, y 4 por 2 son 8. Y por último, si tenemos un número negativo, digamos menos 1, que está multiplicando a otro número negativo, pongamos menos 2, este resultado es igual a 2 positivo. Entonces, estas son las leyes de los signos para la multiplicación. Bien.
Vamos a hablar ahora del signo. Cuando tenemos productos que tienen más de 2 factores y que son negativos. En este caso vamos a ver que se cumple la siguiente ley. Si yo tengo más, estamos hablando de números negativos. Si yo tengo un número negativo, el que sea, solo estoy poniendo el signo, y lo multiplico por otro negativo, aquí sería menos por menos y me da más de acuerdo a la ley que vimos anteriormente. Menos por menos me va a dar más. Entonces en este caso el resultado hasta aquí sería positivo. Pero ¿qué sucede cuando tengo 3 factores? Es decir, por ejemplo, menos por menos por menos, entonces sería menos por menos me da más. Pero si multiplico más por menos, entonces el resultado es negativo. Entonces te fijas que aquí la cantidad de factores no es par y el resultado es negativo. ¿Qué sucede cuando tengo menos por menos por menos? Digamos hasta 4 veces por menos. Aquí sería, vamos a ver qué sucede lo siguiente. Menos por menos, hasta aquí tengo más. Luego este más por este menos me da menos. Pero este menos por este menos me da más. Entonces el resultado es positivo. ¿Qué podemos sacar en conclusión de aquí? Bueno, que cuando los factores están en un número par, el resultado va a ser positivo. Me refiero a la cantidad de factores, no me refiero a que tengan un número par. Y cuando los factores están en una cantidad impar, vamos a poner aquí factores en cantidad impar, el resultado es negativo. Es decir, para verlo más claro, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, menos 2 que está multiplicando a menos 2? Aquí el resultado tiene que ser positivo porque la cantidad de factores es positiva, entonces, es par, entonces esto es positivo. Si yo tengo menos 3 por menos 4, la cantidad de factores es par, son 2, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 12, es positivo. Si la cantidad de factores es par, el resultado de la multiplicación va a ser positivo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tenemos menos 2 por menos 2 por menos 2? Aquí la cantidad de factores ya no es par. Aquí hay 3 factores, 1, 2, 3, y son negativos. Entonces en este caso primero voy a multiplicar los signos. Menos por menos me da más y más por menos me da menos. Entonces aquí el resultado sería menos 2 por 2, 4 por 2 son 8. Entonces aquí se debe de notar la diferencia. Cuando la cantidad de factores es par, el resultado va a ser positivo. Y cuando la cantidad de factores es impar, el resultado va a ser negativo, como lo estamos viendo aquí. Bien, si aquí en las tarjetas
te dejo también un video sobre las propiedades de los números reales, donde hacemos algunas demostraciones de por qué más por menos es menos, porque más por más es más. Entonces te lo dejo ahí en las tarjetas. Bien, ahora vamos a ver las leyes de los exponentes para la multiplicación. Y se trata de lo siguiente: si yo tengo dos factores, por ejemplo 2a, que está multiplicando a 3a, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a observar una ley que dice, la ley de los exponentes dice que cuando dos factores que tienen exponentes, por ejemplo tenemos un factor que tiene base a y exponente m, se multiplica por otro factor que está elevado a una potencia, esto va a ser igual a la m más n. ¿Qué significa esto? Que se van a sumar los exponentes siempre y cuando la base sea igual. La base debe ser igual. También aquí te dejo un video en las tarjetas donde hablamos más ampliamente sobre las leyes de los exponentes. Entonces, en este caso, si vamos a multiplicar 2a por 3a, primero vamos a hacer lo siguiente: primero vamos a hacer la multiplicación de los factores. Entonces aquí vamos a multiplicar los factores, o los coeficientes numéricos más bien. Entonces sería 3 por 2 es igual a 6. Y por último vamos a sumar los exponentes de las partes literales. Aquí tenemos que a está elevado a la primera potencia y la otra a también está elevada a la primera potencia. Entonces esto sería igual a la 1 más 1. Por lo tanto, esto es igual a 6a cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a pensar aquí que tenemos menos 3x cúbica que está multiplicando a 7. A 7 x cuarta. Bien, para hacer esta multiplicación, primero vamos a observar la ley de los signos. Menos por más me va a dar menos. Multiplico los coeficientes numéricos. 7 por 3 es igual a 21. Y por último voy a sumar los coeficientes, los exponentes de los coeficientes literales. Entonces aquí tengo x a la 3, x cúbica, más 4, porque los exponentes son 3 y 4. Entonces esto me queda como menos 21 por x a la séptima. Y esto sería la ley de los exponentes. Ahora, la ley de los coeficientes, aunque ya lo hicimos aquí en el anterior, quiere decir que simplemente se van a multiplicar los coeficientes numéricos, respetando las leyes de los signos. Lo hicimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente, tenemos aquí 3a por x que multiplica a 2x. Aquí lo que vamos a hacer primero es respetar la ley de los signos. Aquí tenemos que más por más me va a dar más, no escribimos el signo de más. Multiplico los coeficientes numéricos. 3 por 2 son 6. Ahora, para la literal a no hay otro coeficiente literal que sea igual a a, entonces simplemente lo dejo expresado y aplico aquí la ley de los coeficientes. Dijimos que
a multiplicar dos literales iguales, voy a sumar sus exponentes. Aquí están a la 1, entonces me quedaría como x cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo sencillo. Por ejemplo, tenemos menos 3m que multiplica a 4m a la quinta. Entonces igual aplicamos primero leyes de los signos. Menos por más me va a dar menos. Y 4 por 3 son 12. Y finalmente sumamos aquí los coeficientes. Y me queda que voy a hacer m a la 1 más 5. Entonces esto me queda como menos 12 m sexta. Y esto sería aplicando los coeficientes, las leyes de los coeficientes y las leyes de los exponentes. Bien, en el siguiente video vamos a hacer más ejercicios y vamos a hablar de multiplicación de monomios por monomios, monomios por polinomios y polinomios por polinomios. Bien, muchas gracias, espero que te haya gustado y hayas aprendido. Por favor, dale like y nos vemos en el siguiente video.